Shalom Keilot, Shalom a la nación, especial de Yahweh trayendo libertad, sanidad y mucha brajat sobre cada uno de nosotros en este yom y luchando cada yom por guardarnos y expresar nuestra vida para Yahweh. Amén. Y siempre confiando y creyendo en que tenemos que caminar en los preceptos y siempre caminar en la ordenanza de nuestro Abba Yahweh, Amén. que es el punto de equilibrio que recibimos de la Torah y es el punto que recibimos para caminar en la Emet, en la verdad, y juntarnos cada yamín en la presencia de Yahweh como estos hijos reales. Amén. Hoy es una parashá y es parashá 39 y es una parashá donde nos toca mirar mucho nuestra vida y es una parashá donde es una parashá para estos tiempos. Cada palabra que Yahweh nos da es para los tiempos que estamos viviendo, que es lo primordial, porque cada parashá es un ejemplo para que la tomamos y no caigamos en el error que cayeron nuestros antepasados. La parashá es una palabra de instrucción, de guianza que nos da la capacidad hoy de poder pensar, reaccionar, para no seguir cometiendo los errores que cometieron antes de nosotros, sino empezar a caminar en la justicia de Yahweh y empezar a caminar en la verdad que Él nos dio hoy y nos la da hoy. Y hoy es parashá 39 y es Jucat. Y la parashá 39 de Jucat es estatuto o decreto, también la tienen como ordenanza, pero es estatuto o decreto. En esta parashá vamos a encontrar puntos donde la emet de Yahweh, la verdad de Yahweh, es la que nos va a dar la capacidad para emprender, la capacidad para vivir y la capacidad para fortalecernos como pueblo. Y que en esta parashá hoy Yahweh nos dé la capacidad de comprender la grandeza de su Ahabá, aunque eso es la parashá, la grandeza del amor de Yahweh. ¿Por qué les digo que es la grandeza de su amor? Porque en ella hay instrucción, Amén. porque en ella hay firmeza y en ella hay ¿qué? Autoridad. Y cuando yo empiezo a mirar cada parte de ellas, de la parashá o de Barino, la palabra que Yahweh nos está dando la fortaleza para que no volvamos a cometer errores y no vamos a caer en los deslices que cayeron nuestros antepasados. Y esta parashá es de ordenanza, decreto, estatuto. Y tenemos que empezar a mirar cada parte de esas. ¿Por qué? Porque el hombre está fallándole tanto a Yahweh en este tiempo. Porque el hombre le cuesta obedecer. Porque el hombre no quiere caminar y cagas. Porque el hombre no quiere caminar en la verdad, porque falta esa parte. Le falta la parte de aprender a pensar realmente como Yahshua pensó. Al hombre le falta pensar como Yahshua pensó. Porque Yahshua dice que debemos de tener la mente del Mashiach. Está en 2 Corintios. Tenemos que tener la mente de Mashiach. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Mashiach, tenemos que empezar a pensar como Mashiach pensaba. Amén. Y si ustedes pueden mirar cada que Mashiach hablaba, Mashiach cada que hablaba o decía algo, lo decía era en el sentido de obediencia. Todo lo que Mashiach decía, lo decía en el sentido de la obediencia. Mashiach no decía otra cosa diferente a obedecer. Mashiach todo lo que decía, yo lo hago porque mi Padre me envió. Amén. Y yo hago la voluntad de mi Padre. Amén. O sea que cada que hablaba Mashiach lo hablaba en el sentido de la obediencia. Y cuando Mashiach dice que tenemos que tener la mente del Mashiach, entonces tenemos que tener el sentido de la obediencia. Amén. Sentido de obediencia. La Torah no es otra cosa. O los que no entienden la palabra Torah pero tienen una Biblia, entonces la Biblia no es otra cosa que obedecer. La Biblia no tiene otro punto diferente que obedecer a Yahweh. La Biblia no nos habla de otra cosa. La gente tomó la palabra o la Biblia como un instrumento de protección, como un instrumento de quiero ser bendecido, pero no miran la parte de ser un instrumento de obediencia para Yahweh. A esa nos cuesta. Y si nosotros no miramos el punto de la obediencia a Yahweh, entonces no vamos a tener protección y no vamos a ser bendecidos. Ninguno de los dos puntos van a llegar. Porque lo primero que nos manda Yahweh es a obedecer. Estatutos, decretos. Es lo que más nos manda Yahweh, a tener obediencia para Él. Cuando yo tengo obediencia voy a empezar a recibir algo. Se llama la protección de Yahweh y se llama la libertad. Si yo no obedezco no tengo protección ni libertad.
un estatuto terrenal, nos toca cumplirlo. Y si no, te colocan una multa. Y después de la multa te meten a un tiempo de prisión. Pero no le prestamos atención a los estatutos y a los decretos de Yahweh que nos van a llevar a la Yeshua. A eso no les prestamos atención. Y es a los que tenemos que prestar atención. Hay una palabra, y empezamos en Benibra, que es el libro de Números 19. Ahí está esa parashá, el número 19. Y ahí empieza esta parashá, esta parashota. Y en ella siempre encuentras algo. Y es Yahweh habló. Y cuando encontramos siempre la parashá Yahweh habla, o Yahweh dijo, o Yahweh llamó, estamos encontrando algo que se llama fundamento. Y cuando yo encuentro una palabra fundamentada por Yahweh, entonces es una palabra que tengo que cumplir. Yahweh habló al pueblo, o sea, es cumplimiento. Yahweh habló a Moshe y dijo que le dijera al pueblo, cumplimiento. Amén. Porque al hombre le cuesta cumplir. Porque el hombre no quiere cumplir. Y porque al hombre le cuesta obedecer. Porque no ha colocado una vida completamente en las manos de Mashiach, de Yahshua. Empieza esta parashá diciendo: Yahweh les habló a Moshe y a Aarón y les dijo: esta es la Jukán de la Torá que Yahweh ha ordenado, diciendo. Lo primero que habla Yahweh es: llamó a Moshe y a Aarón y les dice: esta es la Jukán, la palabra de ordenanza que doy. Palabra de ordenanza que doy. Es lo primero que nos da Yahweh. Cuando Yahweh da una palabra de ordenanza, ¿es para qué tiempo? A veces decimos, no será para el tiempo pasado. No, la palabra nunca ha dejado de ser. La palabra siempre sigue y será. Eso lo dijo Mashiach. Amén. En Matillahu 5 lo dijo Mashiach. Dijo que tierra y Shemaim pasará, pero la palabra nunca pasará. O sea que la palabra es por siempre y para siempre. Yo no sé por qué la quitaron, o por qué les cuesta cumplirla. Entonces sigue la palabra diciendo, esa es la ordenanza diciendo: háblales a los de Israel, y ellos tomarán para ti una vaca completamente roja, que no tiene mácula, y sobre la cual no se ha ceñido el yugo. Voy a ir. Con esta palabra o esta labor y con el sacrificio de la vaca roja, podemos tomar una parte de lo que es Yahshua. Ahí hay un cumplimiento de palabra. Yahshua era que limpio, pero tomó el yugo ¿de quién? De toda la tierra y la llevó sobre él. Y ahí está hablando de una vaca roja que no tuviera ¿qué? Yugo, mancha alguna, o no tuviese ninguna contaminación. Estaba completamente ¿qué? Perfecta y limpia. En este tiempo, o sea, la vaca roja no se podía sacrificar sino dentro del templo. En este momento, la casa de Judá no puede sacrificar la vaca roja, porque no hay templo. Yahshua ya cumplió, y cumplió esa parte. Si se edifica el tercer templo que se va a edificar, ahí vuelve otra vez de nuevo la vaca roja a ser sacrificada dentro del templo. Y eso es lo que está esperando la casa de Israel, la casa de Judá. Y aquí hay algo: la vaca roja no podía ser mayor de 3 años de edad, y no podía tener un yugo de esclavitud. Y nuestro Mashiach, Yahshua, empezó el servicio cuando tenía ¿qué? 30 años, y lo cumplió cuando tenía 33 años. ¿Sabe que pasó 3 años de servicio? ¿Sabe que hay mucho que ver con Mashiach? Porque Mashiach es nuestra salvación. Hay algo. Cuando se levante el tercer templo, que ya está
a las puertas prácticamente. Ya está a las puertas prácticamente, Baruch Yahweh. Vuelve de nuevo el sacrificio de la vaca. O sea que ahí hay algo que el pueblo de pronto no ha tenido en cuenta, que es Mashiach. Ahí no ha tenido en cuenta lo que es Mashiach. Porque lo primero que va a hacer la casa de Judá es tomar de nuevo este sacrificio. Y entonces ahí estaría negando la sangre de Mashiach. Y entonces la palabra que hay en Hebreos 10 vendría contra aquel que hace ese sacrificio. Y entonces ahí son puntos donde nos toca empezar a equilibrar nuestra vida, porque no podemos dejar, por eso dice que muchos serán confundidos, y aún los que están preparados para la Yeshua pueden ¿qué? Correr tras muchas cosas y pueden ser engañados. Por eso tenemos que estar muy firmes en la Torah, en un punto que se llama la obediencia. Amén. Si yo obedezco la Torah y camino como Mashiach caminó, porque en el primer libro de Kefa nos habla que tenemos que ser cados como Mashiach es cados. Amén. O sea que el ejemplo a seguir se llama Yahshua. No hay otro ejemplo a seguir. Amén. El ejemplo a seguir es Mashiach. Aleluya. Si nosotros seguimos a Mashiach y caminamos tal como Mashiach caminó, vamos a encontrar la firmeza. Y la firmeza se llama obediencia. Es la firmeza que Mashiach nos dejó. Si yo no estoy en la obediencia del Mashiach, ¿cómo voy a decir estoy caminando para Él y estoy con la mente de Mashiach? Yo tengo que tener la mente de Mashiach. Tengo que caminar K2 como Mashiach caminó K2, y tengo que afirmar mis pies cada yamí en el Derek, que es Yahshua. Si yo no estoy en el Derek que es Yahshua, ¿cómo voy a decir tengo la capacidad de emprender, de caminar, y tengo la capacidad de moverme conforme Mashiach se movió? No seríamos capaces. Se levantará cada cohen a levantar otra vez un sacrificio. Nosotros tenemos un cohen que es Mashiach, que se levantó en un sacrificio puro, limpio y perfecto, para que nosotros pudiéramos empezar a caminar en obediencia. El pueblo no caminaba en obediencia, el pueblo sacrificaba y el pueblo caminaba conforme a sus estatutos y sus leyes, conforme a lo que pensaban, a lo que creían, mas no a lo que la Torah estaba dirigiendo. Por eso muchos se confunden, porque no escudriñan realmente la Torah y simplemente cogen lo básico que otros hombres han colocado sobre la tierra. Por eso muchos se han confundido por todos los libros que han escrito. Es tanto que mucha gente ni siquiera se basa en la Torah, sino que se basan en los libros que otros escribieron, pero no escudriñan realmente la Torah. Muchos toman apuntes de alguien que escribió un libro, pero se olvidan de que tienen que escudriñar en la Torah. Aquel que escribió un libro tuvo una revelación o una interpretación y empezó a fundamentar ese libro por algo que vivió o algo que recibió en su propia vida, pero no está tomando realmente esa parte. Si tú empiezas a tomar apuntes de alguien, estás tomando el apunte de la vida de esa persona, mas no estás tomando la interpretación y la instrucción del Ruach HaKodesh. Tú tienes que empezar a recibir la instrucción del Ruach HaKodesh. La capacidad del Ruach HaKodesh no te va a dejar perder. Amén. La capacidad del Ruach HaKodesh te va a guiar y te va a formar para que tengas una mejor Haim y empieces a entender realmente la Torah. Uno tiene que leer, amén. Y uno tiene que instruirse por muchos, porque hay gente que ya había usado con mucha sabiduría. Pero no tomar lo que ellos vivieron. Tú tienes que tomar lo que Mashiach te está dando a ti. Aleluya. Porque es que cada ser humano tenemos la capacidad de Mashiach. ¿En qué sentido? Cuando yo empiezo a caminar en la Emet, que es la verdad, cuando yo empiezo a unirme realmente en el Ruach de justicia, en el Ruach de entendimiento y en el Ruach donde yo empiezo a guardarme para Yahweh, entonces Yahweh empieza a colocar revelación dentro de nosotros. Si yo voy al libro de Mordejai, y en el libro de Mordejai nos dice que todos nosotros caminaremos juntamente, y a un punto dice que todos somos llamados.
el que no quiera caminar es porque no quiere. Y el que no quiere caminar es porque es un desobediente. Y el que no quiere caminar es porque le cuesta guardarse para Yahweh y quiere seguir caminando en su propia idea, tomando de los demás sin que me cueste. A veces tomamos de alguien sin que me cueste. Ah, es que yo escuché que me dijeron. Pues ella estudió. No escuché, pero no estudio. Entonces yo tomo las bases de otros. Y si yo tomo las bases de otros, entonces no estoy tomando la revelación del Ruach HaKodesh. Y yo necesito tener la revelación del Ruach HaKodesh. Amén, aleluya. Si no, no voy a entender. Me voy a comer lo que otro se comió. Sí, Señor. Y si yo me como lo que otro se comió, me va a dar indigestión. La verdad, amén. Por eso dijo Mashiach, todo lo que entre por la boca va a la letrina. Pero lo que sale del corazón es lo que has fundamentado en tu Jaín, en tu vida. Y es lo que está contaminando a los hombres. ¿Por qué se contamina al hombre? Porque se ha comido lo que otro ya se comió. Por eso dice que el perro vuelve a su vómito. No lo dijo Kefa. Así es, amén. Y la cerda vuelve a su fango. Porque yo me como lo que otro se está comiendo. Si yo me como lo que otro está comiendo, entonces no sé qué se ha comido esa otra persona. Y entonces yo también me como lo que el otro se comió. Y el Ruach HaKodesh está preparado ahí diciendo, yo te quiero instruir, te quiero guiar, quiero colocar sobre ti lo que es un decreto, un estatuto de Yahweh, pero tú no lo permites. Por eso muchos correrán como cordero al matadero. Porque si yo no empiezo a observar realmente lo que es Yahshua, y si yo no empiezo a observar realmente que tengo que guardarme para mi Mashiach, y que tengo que empezar a guardarme en la Torah, entonces yo voy a empezar a caminar como todo el mundo camina. Lo único que me va a dar a mí la instrucción, la fortaleza, y me va a dar la Yeshua, me llama a ser obediente a la Torah en Yahshua HaMashiach. No hay otro punto, ni hay otra referencia que yo encuentro en la Torah. Tengo que guardarme para él. Por eso Yahshua nos dio una instrucción. Y Yahweh nos dio una instrucción desde Moshe. Pues tanto, desde Adán nos dio una instrucción. Y desde Adán empieza la instrucción. Y la primera instrucción que nos dio Yahweh desde Adán se llama: no comerás. De todos los frutos que hay en el Edén podrás comer, menos de este. Pero entonces Yahshua vino y colocó lo mismo. Yahshua vino y nos dijo: yo llevaré el pecado a la estaca. Romanos 8 nos dice: Yahshua vino, venció la muerte y venció el pecado. Y el ser humano, ¿cómo siguió? Lo mismo que Yahweh le dijo a Adán y Eva: no comerás de este fruto, come de todos menos de este. Yahshua viene y nos dice: no vuelvas a pecar para que no mueras. Y el hombre siguió pecando y sigue muriendo. O sea, lo mismo que dijo a Yahweh a Adán, nos lo dice Yahshua a nosotros. Pero el hombre sigue caminando de igual manera, sigue pecando, sigue usurpando la Torah, porque usurpan la Torah, y siguen cometiendo los errores de volver a cometer el error de caer en pecado y en maldad y no vivir para Mashiach. Si yo empiezo a vivir para Mashiach, me tengo que alejar del pecado. Eso dijo Yahweh. Mashiach viene y lo dice. Y si tú te pones a mirar toda la brigada de Achad, tú vas a encontrar a Shaul diciendo siempre lo mismo: quiero servir, pero mi carne no quiere servir. Entonces yo tengo que llevar la carne a otro nivel, al nivel de la Ikadas. Si yo no llevo esta carne al nivel de la Ikadas, la carne va a querer gobernarme completamente y la carne no me va a dejar entender ni obedecer a Yahweh. Esta carne no va a querer obedecer a Yahweh. Esta carne siempre va a querer es caminar en ella misma. Esta bazar no va a querer caminar. Por eso mucha gente está observando simplemente lo que otros están haciendo. Y si yo hago lo que otros están haciendo, voy a cometer muchos errores. Tengo que empezar a caminar guiado, instruido por el Ruach HaKodesh, que Él no me va a dejar perder ni cometer errores. Sí estoy caminando en Él.
Porque si no camino en él, voy a empezar a cometer errores de todo ser humano, igual que como ha pasado con todos los pueblos y todas las naciones. ¿Por qué se contaminaron los hijos de Israel? Porque vieron, se pusieron a imitar. Porque se pusieron a imitar de los demás, a mirar los deoyeses que estaban adorando y empezaron a dejarse llevar por su bazar. Qué ojos tan hermosos los que tiene la hija de Moab. Cayeron en sus propios anhelos y deleites, su bazar. ¿Por qué se alejan de la presencia de Yahweh y por qué cogen costumbres e instrucciones de hombres? Porque se olvidan de guardar mis votos. Cuando te olvidas de guardar mis votos, te alejas completamente de la presencia de Yahweh. Amén. Así es. Miremos algo que está en Números 12:10, por favor. Ven, Daniel 12:10. Dice aquí en Daniel 12:10, Baruch Yahweh Sebaot. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Amén. ¿Qué es lo que nos afirma la Dabar? Por la palabra de Yahweh. ¿Qué es cuando tú empiezas a tener una purificación o una limpieza perfecta? Una purificación o limpieza perfecta te va a llevar a reconocer el error en el que estabas. Es lo primero. Cuando yo me estoy limpiando, me estoy purificando, lo primero que hago es observar el error en el que estoy. Si yo no observo el error en el que estoy, no soy limpio. Así te rocé en la sangre de lo que sea. Yahshua roció su sangre por ajabar nosotros y nos perdonó para que no volvamos a cometer el error. Amén. Ahora si tomamos Teilín 51 dice que somos ¿qué? ¿Qué dice Teilín 51? Purificame con hisopo y seré limpio. Seré más limpio que la nieve. Límpiame con hisopo. Purificame con hisopo y seré limpio. ¿Somos qué? Purificados. Purificados, amén. O sea que si yo estoy diciendo soy purificado, entonces lo primero que tengo que empezar a decir es, tengo que alejarme de qué? El pecado. Una palabra, está en Romanos 6:12. Dice, por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. No permitas que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. O sea que lo que lleva a vivir sus propios deseos es el pecado. No hay otra cosa. Por eso Yahshua dice que él venció el pecado. Pero si yo vivo mis propios deseos, le doy vida al pecado. Y el pecado no me va a dejar a mí avanzar para reconocer lo que es Mashiach. Y aquí cuando está hablando ahí de limpiarme, porque los malvados no entienden qué es limpiarse. El pecado no te va a dar la capacidad para pensar qué es estar mal. El pecado no te va a dar la capacidad de decir soy libre o soy limpio. El pecado te va a llevar siempre a la maldición, no a obedecer. Cuando Yahweh hablaba a Moshe y a Aarón, les decía, ve y habla los estatutos y ofrece algo limpio para mí. El hombre nunca fue capaz de agradar realmente a Yahweh. Siempre que el hombre estaba agradando a Yahweh, llegaba el pecado de algo y empezaba a tomar autoridad sobre lo que se movía. Por eso vino Mashiach y colocó la autoridad de Yahweh sobre la tierra. Mashiach es la autoridad de Yahweh sobre la tierra. Amén. Y como Mashiach la autoridad de Yahweh sobre la tierra, Mashiach logró
lo que los hombres no hayan logrado. Y nos abrió una puerta, por eso era la puerta estrecha. Nos abrió esa puerta estrecha para que nosotros pudiésemos entrar y empezar a obedecer realmente a Él. A obedecer, no a caminar por lo que Mashiach caminó. ¿En qué sentido? Digo, yo tengo que caminar como Mashiach caminó, en la obediencia. Porque yo no voy a ser capaz de caminar como Mashiach caminó cargando el pecado de otros. Escasamente peleo con el pecado que está en mí. Y lucho por el pecado que está en nosotros. ¿Quién? Personal. Porque ¿quién va a cargar el pecado de otro? No. Nadie. ¿Quién es capaz de perdonar el pecado de otro? Nadie. Si Mashiach mismo dice, ve y pide perdón a tu hermano por lo que cometiste contra él. Pide perdón a tu hermano por lo que cometiste contra él. Luego ven y trae tu ofrenda para que lo entienda. O sea, ¿qué me está diciendo Mashiach? ¿Tú eres capaz de cargar el pecado de otro? No. Ve y pide perdón por lo que hiciste. Pide perdón por lo que hiciste. Y ahí alivianas tu carga. Ahí quitas una parte del yugo que está molestando tu vida. El resto no vas a ser capaz de quitar los yugos que están sobre ti. Para vencer los yugos que están sobre nosotros, nos toca aprender a perdonar. Y nos toca aprender a vivir en firmeza. Si yo no aprendo a perdonar y a vivir en la firmeza de Mashiach, no soy capaz de guardarme para Él. Imposible guardarme para Yahshua si me cuesta pedir perdón. Si me cuesta realmente decir, yo perdono y soy libre de la culpa del pecado. Amén. Pero tengo que empezar a caminar y cada. Si no, difícil hacerlo. Dice el verso 11, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 yamim, que eso ya se está cumpliendo. Es tanto, ya está cumplido. Cuando Israel se convierte en nación, empieza a haber un cumplimiento de la palabra. Con Mashiach se cumplió esa parte de la palabra. Luego llegue Israel y se convierte en nación en el año 1948 y empieza a abrir las 70 semanas proféticas, o las 70 semanas que empezaron desde el 48, que en este momento estamos más o menos en la semana 72, más o menos, si no es un poquito más arriba. Cuando encontramos cada parte de esas, tenemos que encontrar algo que se llama ¿cómo estoy en este tiempo sabiendo que yo soy en este momento una Mizkat para el Ruach HaKodesh? Si yo en este momento soy la Mizkat para el Ruach HaKodesh, es porque fui lavado por la sangre de Mashiach. Fui lavado por la sangre de Mashiach. Y como fui lavado por la sangre de Mashiach, hay un cumplimiento de palabra en mí y se llama tengo que ser obediente. Amén. Tengo que ser obediente. Porque si yo no empiezo a caminar en obediencia, entonces el pecado es el que está morando y entonces no soy purificado ni limpio por la sangre de Yahshua. No lo puedo ser. Haz que Yahshua vino y perdonó mis pecados y perdonó todo lo que estaba en mí. Sí, Él los perdonó. Pero yo tengo que empezar a vivir completamente limpio para Él. Amén. Si no vivo limpio para Él, entonces vuelvo a ser contaminado por las acciones que movían mi vida. Y vengo a ser, a partir de este momento, juzgado por... ¿Quién va a juzgar la tierra? Yahshua, Padre. La Torah. La palabra. La Torah. La palabra que Yahshua dio a conocer. Amén. O sea que la sangre del Mashiach me libra hasta que yo camine Kadosh, limpio. Y ahí en adelante llega la palabra de Mashiach y va a juzgar mi Jair. Dice acá en Romanos 6, 5, pues si hemos sido reunidos con Él en una muerte con la de Él,
así también seremos unidos con Él en una nueva vida como la de Él. En una vida Kadosh. Bodas del Cordero. La Nueva Jerusalén. Es la única forma que vamos a llegar allí. Viviendo una vida limpia y pura con Él. Miren lo que tengo para ti escrito. Dice, pero muchos son purificados. Muchos, aquellos que se lavaron con la sangre del Mashiach, o que nos lavamos con la sangre del Mashiach y empezamos a caminar para Él. Y el mandamiento de la vaca roja es uno de esos preceptos que pertenecen a la categoría de la Jucat o plural Joaquín. Estos son estatutos de Yahweh, decretos que no pueden ser comprendidos por el razonamiento humano. El mundo quiere que lo relacionado con el motivo de Mashiach en el amor nos quite completamente la desgracia. Todos hablan del amor del Mashiach y todos hablan que el Mashiach trajo amor y vivimos de esa palabra, pero no guardamos los estatutos y los decretos que Mashiach dijo en los cuales teníamos que caminar. Y un estatuto y un decreto es: no pisotees la sangre de Mashiach. No pisotees la sangre de Mashiach. Fue entregada por amor a nosotros. Y cuando yo hablo de los juquim, ¿estoy hablando de qué? De los estatutos. De un estatuto Un decreto. que Yahweh plantó para nosotros. Los mismos de Yahweh tienen el nombre de Juca, que están unidos con Mashiach, porque Mashiach es la Zuca perfecta. Amén. Y empiezo a elaborar esa parte de Mijaí juntamente con Yahshua. Ser o entender lo relacionado con el Mashiach es empezar a entender lo que es Yahweh. Si yo no entiendo realmente quién es el Mashiach, yo no aprendo a entender quién es Yahweh. Mashiach muchas veces lo dijo: si ustedes me conocen a mí, conocen al que me envió, Amén. a mi Padre. Si yo no conozco realmente a Mashiach, nunca voy a poder conocer a mi Abba Yahweh. Si yo no camino como Mashiach caminó, yo no voy a poder mirar a aquel que vio a Mashiach. Y si yo no coloco mi vida en él, no voy a tener un motivo de libertad sobre mi Jaim. ¿Cómo voy a ser libre si no camino como aquel que trajo la libertad a mi vida? Si yo digo, hoy soy libre por Yahshua, entonces tengo que empezar a mirar qué es la libertad de Yahshua para mi vida. ¿Cómo me libertó Mashiach? ¿Qué es la libertad de Mashiach sobre mi vida? La purificación de la vaca roja nos recuerda que el ser humano tiene el potencial para sobrepasar la existencia física. Vuelvo y repito esa palabra. La purificación de la vaca roja nos recuerda que el ser humano tiene el potencial para sobrepasar la existencia física. ¿Por qué? Porque esa la pasó Yahshua. Yahshua la pasó. ¿Cómo? Venciendo el pecado. La única forma de que tú vences el pecado es sobrepasar el entendimiento humano y tener la capacidad de pensar en el Ruach. Si yo hoy no tengo la capacidad de moverme en el Ruach, entonces le estoy dando un gobierno a la Basar. Yo tengo que pensar y reaccionar mi vida en el Ruach. O sea que tengo que cambiar la existencia carnal por una existencia de Ruach. La parte física que me estoy moviendo en mi cuerpo, tengo que dejarla a un lado y empezar a tomar la capacidad de Ruach que viene desde Shamayim. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara cuando Yahshua en Juan 14 o en Yohanan 14 dijo: alaba, no los dejemos solos. Dejémosles a alguien que los acompañe, los instruye y los guíe. Se llama autoridad del Ruach.
Si yo no empiezo a mirar la autoridad de Ruach Mijail, entonces me voy a dejar mover por los argumentos materiales, que se llama la basar, y los argumentos de pecado que se están moviendo en toda la tierra. No voy a tener la capacidad de Ruach, voy a tener una capacidad de basar, de carne. Y la capacidad de basar de carne no me da la capacidad para entender lo que es Yahweh. La ordenanza, con respeto a la vaca roja, alcanza al hombre en todos sus detalles, de su preparación y distinción, a ser puesto como un instrumento para la casa de Israel. Yahshua se levantó limpiamente como un instrumento para la casa de Israel. Ahí vino a mostrar algo y se llama: yo estoy preparado sin yugo alguno para cargar el yugo de ustedes. Amén. Eso hizo Yahshua. Buscaban una vaca roja que no tuviera yugo, o sea, que no tuviera mancha alguna, que fuera limpia y perfecta. Yahshua, limpio y perfecto, vino a cargar la maldad, la maldición, para que tú puedas vivir en el Ruach. Amén. Si yo no sacrifico cada parte de esas, no soy capaz de vivir en el Ruach. Amén. Si tú dices yo vivo en el Ruach y hago los argumentos de la carne, de la basar, entonces todavía no conozco qué es el Ruach HaKodesh. Si me cuesta hoy vivir un estatuto, una ordenanza de Yahweh, no estoy viviendo en el Ruach, estoy viviendo en la basar. ¿A cuánto les cuesta caminar en el Ruach de Yahweh? Solamente con decir hay que guardar Shabbat. Lo primer argumento que te colocan es: ya pasó de moda. Yahshua venció el Shabbat. Nunca Yahshua venció el Shabbat. Yahshua se levantó de entre los muertos en Shabbat, que es diferente. Nunca lo venció. Prácticamente nació en él. Amén. Nació en él, en su levantamiento de entre los muertos. Así En el levantamiento de entre los muertos. Ahí nació de nuevo Mashiach, en Shabbat. Después del tercer yamín de su muerte, o en el tercer yamín de su muerte, se levanta en Shabbat. O sea que venció el Shabbat. Por eso dicen que Yahshua venció el Shabbat, porque a él nació en Shabbat, no nació un domingo, como dicen por ahí, que se levantó de entre los muertos en un domingo. No, él se levantó de entre los muertos en Shabbat. O sea que su segundo nacimiento, digámoslo desde ese punto de vista para que me lo entiendan, fue en el yom de Shabbat. Entonces, ¿cómo iba a volver o a quitar un yom donde él se levantó de entre los muertos? Imposible. Amén, amén, amén. Imposible. Amén. Si él es el deré perfecto, si él es el camino limpio a seguir, y si él es aquel que nos toca observar en todo tiempo, y si él derramó su sangre preciosa, la dan, ¿cómo voy a decir que él vino a vencer o a quitar? Lo único que Yahshua vino a vencer y a quitar se llamaba el sacrificio que había, y él se entregó como sacrificio puro y limpio para que nosotros pudiéramos observarlo y poder caminar en él. Amén. No hay otro punto que Yahshua no trajo. Ser un pueblo de Israel procura llegar, ser el pueblo de Israel procura llegar, permanecer y estar en la Torah. ¿Por qué? Porque si yo digo soy del Mashiach, soy pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Mashiach es la Torah viviente. Si Mashiach es la Torah viviente, tengo que vivir la Torah. ¿Por qué? Porque Mashiach es la Torah. Amén, amén. Si Mashiach es la Torah, ¿cómo voy a decir no guardo Shabbat? Si Mashiach es la Torah, ¿cómo voy a decir no guardo mis votos? Si Mashiach es la Torah, ¿cómo voy a decir no guardo las moedim? Si Mashiach es la Torah, ¿cómo voy a decir no me voy a apartar para él? Si él es la Torah. Si Mashiach es la Torah, me tengo que apartar para él. Y tengo que vivir para él. Amén. Porque Mashiach es la Torah. Sabiendo
Que la voz de Yahweh ha estado para todos los vivos en su dabar. Sabiendo que la voz de Yahweh es para todos los vivos en su dabar. Si la voz de Yahweh, que es la Jol, no es para los vivos, ¿cómo voy a entender? Por eso dice que están muertos en deleites y pecados. Cuando tú estás muerto en deleite y pecado, no vas a escuchar la Jol de Yahweh, la voz de Yahweh. Cuando estás muerto no escuchas la voz de Yahweh. Vamos a Devarim 4, por favor. Devarim 4:4. Y en Devarim 4:4 dice la Dabar: pero ustedes que son leales a Yahweh, tu Elohim, están todos vivos hoy. Amén. Pero ustedes que son leales a Yahweh, tu Elohim, están todos vivos hoy. O sea que cuando yo soy vivo, aprendo a escuchar, a entender y a obedecer. Amén. Si estoy muerto, no voy a aprender a obedecer la Torah. Si estoy viviendo en deleites y pecados, no alcanzo a entender la Torah y me va a costar obedecerla. Y me va a costar decir, ay sí, hay que guardarme. No, simplemente van a decir lo que la mayoría de seres humanos nos dicen. Está bonito, pero qué duro. Qué bonito lo que me dices, pero qué duro. ¿Y qué hacen ustedes todo un yamin encerrados 24 horas de oración? ¿Qué hacen? Y estamos buscando la Ikadash. Estamos buscando la Emel, la verdad. Y nos estamos guardando para Él. Jesús 5 dice, vean, les he enseñado decretos y ordenanzas, tal como Yahweh, mi Elohim, me ha ordenado para multiplicarlas en medio de la tierra a la que vienen a poseer. ¿Cómo vamos a querer llegar a una tierra limpia? ¿Cómo vamos a querer poseer algo perfecto si no vamos a guardar los estatutos, las leyes y los decretos de Yahweh? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a caminar en esta tierra sin tener una ordenanza dentro de ti? ¿Cómo voy a decir soy vivo y pertenezco a Yahweh, pero me cuesta vivir su ordenanza? Por favor. ¿Cómo voy a decirlo? Ah, sí, yo soy hijo de Yahweh, pero Yahweh me dio esta ordenanza. Ah, no, eso no hay que cumplirlo. Entonces, ¿cómo vas a decir que sos hijo? Total, amén, amén. Así es claro y sencillo. Si tu papá te dice terrenal, ve y báñate. Ah, no, yo me baño cuando yo quiera, no me hable. ¿Le estoy haciendo caso a mi papá? No. Tu comida está servida, ve y come. Ah, no, sé yo como cuando yo quiera, no tengo hambre. ¿Qué estoy haciendo? Desobedeciendo a un padre terrenal. Cuando tú dices, no hay que guardar decretos, estás botando la comida que Yahweh te está dando. Porque el decreto es el alimento que Yahweh nos dio para que caminemos en él. Ve y báñate, purifícate, lávate. Y entonces yo digo, no es hora de bañarme, todavía no quiero. O sea que estoy desobedeciendo al río de agua viva que es Yahshua. ¿Cómo voy a caminar y a entender si me cuesta escuchar lo que es la obediencia? ¿Qué es un decreto? Una palabra de obedecer. Amén, aleluya. Si yo no alcanzo a obedecer a Yahweh, no alcanzo a vivir. Si soy leal a Yahweh, ¿estoy qué? Obedeciendo. Y estoy vivo. Amén. Si soy leal a Yahweh, estoy vivo. Dios Muerto pueda. no obedece. Dice Tehilim 115, ¿quién te adorará en el sepulcro? Nadie. Los muertos no lo pueden adorar, o sea, y adorar es obedecer. Claro. Dice acá, claro, es Yahweh. Aleluya, tremendo. Dice el Pesú 6, los guardarán y los realizarán.
Pues es tú, Jodma, sabiduría. Guardar decretos e instrucciones, sabiduría. Guardar decretos e instrucciones, sabiduría. Eso está en el verso 6. A los ojos de los pueblos, quienes oirán todos los decretos y dirán: ciertamente un pueblo sabio y entendedor es esta gran nación. Escuchar decretos, vivir en la Jodma de Yahweh, sabiduría, donde todos van a mirar qué es lo que Yahweh está haciendo para tu vida y lo que tú estás haciendo para agradar a Yahweh. ¿Por qué tenemos que guardar? ¿Por qué tenemos que guardar decretos e instrucción? ¿Por qué tenemos que guardar las ordenanzas? Porque allí hay sabiduría de Yahweh para que tú no te contamines con las obras de la carne. Amén. Amén, amén. Si tú no guardas decretos, no vas a entender lo que es la Jodma de Yahweh. Mucho menos vas a vivir en la Binah, en la inteligencia. Porque no eres inteligente si no obedeces. Cuando tú no obedeces los decretos de Yahweh, eres un desobediente, o sea que no hay inteligencia en ti. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Si le dice no guarde mandamientos. Yahshua ya venció la estaca, venció la muerte. Yahshua venció ¿qué? La estaca, venció la muerte, venció el pecado, pero no venció la ordenanza. La ordenanza la trajo en vida para que todos caminemos en ella. Nunca venció las ordenanzas de Yahweh. Él venció la muerte y venció el pecado, mas no la ordenanza, no los decretos de Yahweh. ¿Cómo va a venir Yahshua a decir: yo vine y vencí la muerte, el pecado y vencí que tienes que caminar y cadas para llegar a Chamaín? Nunca va a vencer Yahshua esa parte. Yahshua venció todo lo que te estaba alejando de la presencia de Yahweh. Todo lo que te estaba alejando de la presencia de Yahweh, de allí te alejó Yahshua, para que empieces a caminar y cadas para Él, que es diferente. Y lo único que me acerca a mí, a Yahweh, se llama guardar mis votos, mandamientos. Es lo único que me acerca, guardarme para Yahweh y empezar a caminar en la Ikadas. Si yo empiezo a caminar en la Ikadas, apartado para Yahweh, empiezo a caminar en la lealtad de Mashiach. Amén. Hay algo que tengo acá. Los misbot, que tienen el nombre de Hukim o Juca, están unidos con el Mashiach. Que teniendo una Juca por excelencia. O sea que cuando yo me guardo en los decretos, me estoy guardando en el Mashiach. Si yo no me guardo en los decretos, no me guardo en el Mashiach. Y entonces, ¿cómo voy a decir juntamente estoy con Yahshua si no me estoy guardando en los decretos? Con Yahshua estoy juntamente crucificado, dicen. Ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. ¿Cómo voy a vivir el Mashiach? ¿O cómo va a vivir el Mashiach en mí? Si estoy guardando decretos, estatutos y mis votos. Ahí vive Mashiach en mí. Mashiach no va a vivir con alguien que está muerto y no escucha la voz de Yahweh, como dice Devarim 4:4. ¿Cómo voy a vivir yo? Estando vivo. Dice, estábamos muertos, pero Mashiach trajo vida sobre nosotros. Y para tener vida tenemos que estar guardando mis voz, dice Yahweh. Si no estoy guardando mis voz, muerto estoy, porque estoy viviendo en deleites y pecados. Entonces no puedo decir estoy vivo si estoy pecando. Porque al pueblo les cuesta entender la palabra. Porque les cuesta mirar que tengo que apartarme para Yahweh. Apartarme para Yahweh no solamente decir soy de una comunidad, soy de una religión, soy de esto. No, apartarme para Yahweh es decir, me alejo de todo lo que me está queriendo quitar mi Yeshua.
y empiezo a mirar el punto de la obediencia. Tenemos al Mashiach junto con las cenizas mezcladas con agua. Será lo único mezclado con agua que podemos observar. Puede usar el cohén para purificación, para poder entrar al templo. ¿Qué hacía el cohén cuando recogían las cenizas? Cuando hacían un sacrificio, dice que las mezclaban con agua y las colocaban en la puerta de la entrada del templo, porque había que purificación. Mashiach es la azúcar en la cual tenemos que entrar todos a ser purificados. Amén. Pero para entrar allí con Mashiach me toca estar guardando mi jaí para él. Pero el primer caso, lo que en el anti-Mashiach va a traer es la autoridad del tercer templo. Ese es otro caso que Mashiach, el anti-Mashiach, o el que conocen lo dicen que es anticristo, pero es anti-Mashiach, es el que se va a levantar en el tercer templo haciéndose pasar por Yahshua, como hizo alguien, Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes, en la época de los Macabeos, 2 siglos antes del Mashiach, se levantó igual. Colocó un legado en el templo y sacrificó lo que no tenía que sacrificar en el templo. Y empezó a sacar al pueblo del diseño de la Torá y a colocar sus religiones o argumentos. ¿Qué está pasando hoy? Quitan el diseño de la Torá y empiezan a colocar sus propios argumentos dentro de las iglesias o dentro de los templos o dentro de las quejilós. Mas no observan realmente la Torá del Mashiach y empiezan a caminar junto con Mashiach. ¿Por qué tienes que estudiar la Torá? ¿Y por qué tienes que vivir la Torá? Porque ella es la vida que Yahweh nos dejó. Es la vida que Yahweh nos dejó. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque es nuestra Yeshua. Amén. Es nuestra Yeshua. Vayamos por un momento a Hebreos, por favor. Hebreos 9. Hebreos 9. Y en Hebreos 9:13 dice la alabar de Yahweh. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre del chelín, de los corderos y novillos, y rociando las cenizas de las novillas, restauraran su pureza externa, entonces cuanto más, mucho más, la sangre de Mashiach, quien por medio del Rúa del Olán se ofreció a sí mismo, a Elohim, como un sacrificio sin mancha alguna, purificada y nuestras vidas, nuestras conciencias de las obras muertas, para que podamos servir a Elohim viviente. Voy con este punto. Si anteriormente, rociando con la sangre, la gente se limpiaba del pecado, se purificaban, se hacían libres de pecar, pero seguían pecando y cada año tenían que volver a hacer lo mismo, recibir otra vez esa limpieza. Mashiach dice que murió una sola vez y roció una sola vez su sangre
por amor a nosotros, ¿para qué? Para que no volvamos a pecar. Amén. Dice ahí en la palabra que estamos leyendo en el 14, dice, entonces cuanto más, mucho más, la Adán o la sangre del Machía, quien por medio del Rúa de Nerolán, por medio de todo lo que Yahweh planta desde Shamaín, se ofreció a sí mismo, a Elohim, como sacrificio sin mancha alguna, purifica nuestras conciencias. ¿Qué es lo primero que purifica la sangre? La conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque es donde está la capacidad de, donde sabe lo bueno, donde se discierne la conciencia, la capacidad de discernir, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. O sea que antes de limpiar tu cuerpo, ¿qué limpia el Machía? La conciencia. Tu mente. Claro, la mente. Yo no me gano nada con limpiarme el cuerpo y mi mente sigue contaminada. Amén, amén. Yo me gano nada con que yo diga yo fui lavado por la edad del Machía, pero sigo pensando en las obras de la carne y pensando en las obras de pecado. De nada me salva lavarme con sal, limpiarme con hisopo, ser más blanco que la nieve y seguir con una mente de pecado. Así es. No me gano nada. Entonces la gente dice, es que la sangre del Machía limpió los pecados que hay en mí. Limpió tu conciencia. Limpió tu conciencia. Sanó tu conciencia. Te hizo libre de la esclavitud en la que estabas. O sigues aún viviendo tu propia esclavitud. Si sigues viviendo tu propia esclavitud, ¿estás qué? Muerto. Estás muerto. Entonces yo no puedo dejar que mi conciencia siga aún dañando. Por eso les decía al principio, tenemos que tener la mente de Machía. Amén. Si no tengo la mente de Machía, mi conciencia no va a ser libre. Mi pensamiento va a estar en dos campos. Y si estoy en dos pensamientos, no hago absolutamente nada. Tengo que cimentarme en el Machía. Y si me cimiento en el Machía, Machía va a traer la libertad sobre mi Jaime. Si no me cimiento en el Machía, no voy a poder tener la libertad que Él trajo a través de levantarse entre los muertos. Porque la libertad me la dio Machía cuando se levantó entre los muertos, no cuando fui a la estaca. Porque Él se llevó todo a la estaca. Pero la libertad me la dio cuando se levantó entre los muertos. Por eso dice, con Yahshua soy juntamente. ¿En dónde? Si yo estuviera crucificado con Yahshua, como dicen, no soy capaz de seguir cargando mi pecado. No puedo cargar el pecado. Y si aún sigo cargando el pecado, soy un pecador. Yo no puedo seguir cargando el pecado. Con Mashiach tengo que ser libre. Lo que está hablando en Hebreos 9, 26, dice, porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces, desde la fundación del universo hasta ahora. Se sigue pecando. Si sigo pecando, tengo que seguir cargando el pecado. Y no lo puedo hacer. Yahshua ya lo cargó por mí. Pero tengo que caminar y cadas. Miren lo que sigue ahí. Pero ¿cómo es ahora? Él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Quitar el sacrificio de sí mismo. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio del pecado. Lo venció Yahshua. Pero si yo sigo pecando voluntariamente después de conocer al Mashiach, y dice en Hebreos 10 también, ya no hay más sacrificio. Yo tengo que empezar a vivir en Kadas, y para vivir en Kadas me toca empezar a guardar decretos y estatutos. ¿Cómo voy a decir que el Mashiach me libró pero me cuesta guardar Torah? ¿Cómo voy a decir que el Mashiach hizo todo por mí pero todo lo que hablo de la Torah, entonces dice, eso ya pasó de moda? Entonces, ¿qué sacrificio hizo Mashiach por mí? Ay, es la más palabra que utiliza el ser humano. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio de Mashiach si yo tengo que seguir guardando las cosas? No pensamos para responder.
Mashiach lo hizo todo para que nosotros pudiéramos entrar a obedecer, porque el pueblo estaba completamente desobediente. Y aún está desobediente, les cuesta obedecer la Torah. Y si me cuesta obedecer la Torah, entonces me cuesta obedecer lo que es el Mashiach. El guardarme y el buscar la instrucción me da la libertad. En Jason 1.5, por favor, por revelaciones. Dice Yahshua HaMashiach, el testigo lleno de lealtad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la Eret. Yahshua, el único que ha nacido de entre los muertos, el único que tiene autoridad y poder, el único que venció completamente la maldad, la maldición y el pecado, y el que nos ha dado entendimiento para poder caminar en Kadash. Es el único. Por eso somos un reino. Esto es Kohanim para Elohim, su Abba. A él sea la Kabod y el reino por siempre y para siempre. ¿Para qué nos levantó? Para que seamos ¿qué? Un reino de Kohanim. Un reino leal. Sacerdotes puros y limpios para Yahweh. ¿Cómo vas a decir voy a caminar y Kadash si no me estoy guardando para Yahweh? ¿Cómo vas a decir soy capaz de hacerlo? Pero me cuesta hacerlo. Me cuesta caminar. Y me cuesta entender que Yahweh es quien me sanó y me libertó para caminar y Kadash. Ahí en Benmirado, números 19.5, por favor. Números 19.5. Dice la Dabá. Alguien quemará la vaca antes de sus ojos, su piel y su carne y su sangre con su excremento quemará. El juez tomará madera de cedro, hisopo y hebra roja, y los arrojará a la quema de la vaca. Podemos entender el sacrificio de Mashiach en esta palabra. Ahí está el sacrificio de Mashiach en esta palabra. Porque el sacrificio de Yahshua en esta palabra. Primer pacto dedicado en su sangre. Primer pacto dedicado en su sangre. Ahí está Mashiach. Volvamos de nuevo a Hebreos 9, por favor. Y ahí mismo en Hebreos 9 y miremos el verso 18. Dice, por esto, el primer pacto también fue dedicado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los misbos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana, escarlata e hisopo para rociar el sefer y también al pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que Elohim ha ordenado para ustedes. ¿Qué hizo Moshe? Lo hizo tal como Yahshua lo hizo, por completo. Fue el primer pacto que hizo Yahweh con Moshe cuando entregó el sefer. ¿Quién es Yahshua? La Torah viviente. Dice el verso 21. Asimismo, roció el azúcar y los utensilios usados en la ceremonia. ¿Quién es el azúcar? Yahshua. ¿Y Yahshua por qué fue rociado? Con su propia sangre. De hecho, de acuerdo con la Torah,
Casi todo es purificado con sangre. En verdad, si no se derrama sangre, no hay caporat o expiación de pecados. Entonces, así fue como el modelo de las cosas de los chamayín fueron purificadas. Pero las cosas de los chamayín en sí mismo requieren mejores sacrificios que estos. O sea, si está diciendo que hay mayores sacrificios y mejores sacrificios de chamayín que en la tierra, entonces por ello fue que Yahweh envió ¿a quién? A Yahshua como un sacrificio hecho carne desde Chamaín, mejor que cualquier cosa hecha en la tierra. ¿Quién es mejor? Mashiach. Amén. Y si Mashiach es mejor que cualquier sacrificio hecho en la tierra, porque él viene de Chamaín, entonces ¿cuánto valor tiene la sangre de Mashiach en Chamaín? Amén, aleluya. ¿Por qué la pisoteas? Si tiene mayor valor la dan de Yahshua desde Chamaín, si es mayor fundamento para limpiar el pecado, ¿por qué sigue pisoteando la dan de Mashiach? Si es algo puro y limpio que viene desde Chamaín, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Y por qué seguimos haciendo lo malo? ¿Por qué nos cuesta vivir y Kadash? ¿Por qué nos cuesta apartarnos para Yahweh? ¿Por qué nos cuesta? Porque no hemos podido nacer de nuevo. Porque es muy claro cuando dijo de Barín 4:4. Es muy claro. La única forma de caminar con Yahweh es siendo leales, estando vivos. ¿Cuándo? Hoy. Amén. Es la única forma. No hay otra forma. No hay otra forma de decir me estoy guardando para Yahweh, pero sigo caminando en obras de maldad y en obras de maldición. ¿Cómo voy a decir me estoy guardando para Yahweh, pero sigo caminando y haciendo lo que a mí se me plazca? ¿Cómo voy a hacerlo? Si sigo caminando en la maldad, en la maldición y en el pecado. No puedo hacerlo. Seamos leales a la. En Yahanán 19:29, yo sé que la palabra la conocen mucho. Yahanán 19:29. Juan 19:29, o Yahanán. Allí tenían una vasija con licor barato y ácidos. Así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el licor y la pusieron en su boca. ¿En la boca de quién? De Yahshua. ¿Había qué? Cumplimiento, derramamiento. Después que Yahshua hubo probado del licor, exclamó: Bakol Bayet, consumado es. Y todo. Y dejando caer su cabeza, entregó su ruá. Ahí hubo cumplimiento del pacto con Yahweh. Ahí venció ¿qué? El pecado y la muerte. Y la muerte la vence cuando se levanta de entre los muertos. Como decía Jason 1:5 o Revelaciones 1:5. El único que ha vencido la muerte, Yahshua HaMashiach. Amén. Venció la muerte y venció el pecado. Y nos ha hecho libres Amén. para poder caminar para Él. Amén. En Yesquel 36:23, por favor. 23. Yesquel 36:23. Dice la alabar de Yahweh: daré a conocer la grandeza de su Kadosh nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. ¿Qué vino a ser el Mashiach? A dar a conocer el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque lo hayan profanado y aún lo siguen profanando.
porque les cuesta caminar en la Emet, en la verdad. Dice, cuando dé a conocer mi Kadosh entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy Yahweh, lo afirma Yahweh. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia heredad. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo led, un nuevo corazón, y les infundaré un ruah nuevo. Les quitaré ese led de piedra que ahora tienen y les pondré un led de carne. Y fundiré mi ruah en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi Torah. Qué bueno que Yahshua dijo. ¿Cómo es la única manera que podemos entrar? Cuando fuimos lavados por el Mashiach, nos colocó un corazón sensible. ¿Para qué? Para que guardemos sus preceptos y obedezcamos su Torah. ¿Cómo dice esa palabra ahí? O sea, mejor. Aquí en El 27, 36, 27. 36, 27, sí señor. Dice acá, 36, 27, dice acá. Ya. Y pondré dentro de vosotros mi ruah, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis Por obra. ¿Ustedes qué me está diciendo la palabra? Cuando fuimos rociados y lavados por Yahshua, que es un río de agua viva, porque Yahshua es un río de agua viva, entonces nos mandó ¿a qué? ¿A que nos alejáramos de la Torah o a que la guardáramos? a que la guardáramos. Nos mandó a que la guardáramos, y Yahweh lo está diciendo: haré para que conozcan de nuevo mi nombre y los rociaré con agua limpia. ¿Quién es agua limpia? Yahshua. Amén. Para que se acuerden y guarden mis preceptos y guarden la Torah. O sea que Yahshua vino ¿a qué? A que volviéramos a retomar la obediencia en él, porque el pueblo no estaba obedeciendo, pero Yahshua nos trajo a obedecer. Yahshua nos llamó a obedecer, no nos llamó a apartarnos de la Torah, nos llamó a obedecer la Torah. Aquí nos llamó a obedecer. Amén. Porque aquí donde está hablando un nuevo Brit Hadashah, y en este Brit Hadashah está lo que dice en Hebreos 9, también Hebreos 8, y en este Brit Hadashah nos mandó a obedecer, no a hacer lo que pensamos o lo que creemos. Nos mandó a obedecer la Torah. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Segunda de Corintios 5:21. Y en 2 de Corintios 5:21 dice la alabar de Yahweh: pero Elohim hizo que este hombre que no pecó fuera un corbán o ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Yahshua podamos compartir la tesadicá de Elohim. La única forma es compartir con el Mashiach la forma de poder llegar a Yahweh. Y la forma de poder llegar a Yahweh nos la está diciendo ahí en Yesquel 36. Lavados con agua limpia, cambiando el corazón de piedra por un corazón sensible y guardando Torah. Lo dice Yesquel 36, donde estábamos leyendo. O sea que Mashiach no vino a quitar los decretos, ni las ordenanzas, ni los estatutos. Mashiach vino a colocarlos para que viviéramos en ellos y pudiéramos caminar en ellos. Y pudiéramos poder entrar a Yahweh, como dice acá en 2 de Corintios. No hay más formas de caminar en la Torah. Si nosotros no empezamos a involucrarnos realmente, y no empezamos a involucrarnos realmente en el Ruach Kodesh, y no empezamos a involucrarnos realmente en la obediencia, entonces ¿cómo vamos a decir? Vamos a ir a la Nueva Jerusalén.
¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir vamos de nuevo a Jerusalén? Si no vamos a guardar decretos ni estatutos ni nos vamos a guardar en el Mashiach. ¿Cómo vas a querer entrar a una casa oliendo a podrido si la casa es perfecta? Si tú vas a visitar a alguien y te dicen, tienes que arreglarte para que entres a mi casa. ¿Cómo tienes que hacerlo? Primera de Kefa 1:2, por favor. Primera de Kefa 1:2 dice la Dabar: escogidos de acuerdo a la revelación de antemano por Elohim, el Abba, y separados por el Ruach, por obedecer a Yahshua Hamashiach. Rociados con Sudán, por la bondad de Shalom, sea de ustedes el medida completa. Pero ¿qué está diciendo primero? ¿Para qué? Separados por el Ruach de obediencia. No está hablando por el Ruach que somos salvos por la Rajén. Está hablando de la separación de la obediencia primeramente. No está hablando de que somos salvos porque Mashiach nos hizo salvos. Mashiach nos hizo salvos, pero si no obedezco, no puedo tener la salvación. Dice ahí mismo en el Pesú 3: demos toda a Elohim y alaba de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, que por su gran gesed o bondad nos ha hecho nacer de nuevo, por haber levantado de entre los muertos el Melech, a Yahshua. Esto nos da una esperanza viva, a una herencia que no se puede corromper, contaminar o desvanecer. Guarda con seguridad en Shamaí. Para ser guardados con seguridad en Shamaí nos toca caminar en ¿qué? Ikash, apartados, obedecer, ser leales, confiar, creer y entregar completamente nuestra vida a Él. Si no lo hacemos, hijos, ¿con qué cara vas a llegar delante de Mashiach? Allá no vas a poder colocar cara de ternero. Mashiach ya la conoce. Porque muchas veces colocamos carita de ternero degollado. Ah, sí, yo sé. Al hombre le podemos mentir, a Yahweh no le podemos mentir. Aquí es muy fácil mentir. Aquí es muy fácil colocar carita de ternero y decir, yo camino bien, soy leal. Y Yahweh señalándonos y diciéndonos, eres mentiroso. En Hebreos 4, por favor, 14. Hebreos 4, 14, por favor. Porque ya que tenemos un Gadol Cohen que ha subido atravesando hasta el más alto de los Shamayim, en el Mahón, Yahshua, el Ben de Elohim, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. O sea, la única forma de nosotros poder llegar a la precisión de la estatura de Mashiach es sujetarnos a lo verdadero. ¿Qué es sujetarnos a lo verdadero? Obediencia al Padre, a la Torah, obedecer a Dios. Caminar en la Torah, caminar en sus mismos, realmente observar quién es el Mashiach, caminar como Mashiach caminó. Porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos cada yamín para caminar como Mashiach caminó y no pecar. Guardar mis voz, guardar decretos, guardar las ordenanzas de Yahweh. Sacrificios no hay que hacer. Yahshua fue sacrificio por nosotros.
pero sí tenemos que guardarnos en la Torá. Sí tenemos que guardarnos en la Torá. Y tenemos que obedecer la Torá. A veces obedecemos la Torá solamente en Shabbat. Así yo me guardo en Shabbat y me aparto. Y el resto de los Yamim, ¿cómo estás caminando? Es muy fácil guardarse uno en la Torá. Y es muy fácil guardarse uno en Shabbat. Porque en Shabbat estamos todos aislados. Y en Shabbat estamos dentro de la Keilah. Y en Shabbat estamos ahí guardándonos y diciendo, aquí no pecamos, que va a pecar uno entre la Keilah. Pero cuando salimos de la Keilah, ¿qué pasa con nuestra vida? Cuando salimos de la Keilah, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo llevamos nuestra vida? Y ese es el otro punto. Fuera de la Keilah estamos guardando decretos, estatutos y estamos guardándonos para Mashiach. O simplemente cuando estamos dentro de la Keilah. Porque este Mashiach es en todo tiempo y en todo momento. Mashiach siempre, por siempre y para siempre. Amén. De esa misma manera tenemos que caminar nosotros. Por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué Cohen tenemos nosotros? Que pudo vencer todo para que nosotros pudiésemos entrar a obedecer para Él. En Nibriún, o en Números 26, por favor. Bebe y librar, disculpen. Números. Números 26. De librar, número 26. Para yo. Observancia, observar, entender y caminar. Moshe y Aarón se alejaron de la presencia de la Keilah hacia la entrada a Alonel Moed y cayeron sobre sus rostros ante la Cabot por la presencia de Yahweh. Apareció ante ellos. Yahweh habló a Moshe y le dijo: toma la vara y reúne a la Cajal o la Keilah, tú y Aarón, tu hermano, y golpea la roca ante sus ojos para que dé su agua. Sacarás para ellos agua de la roca y darás a beber a la Cajal y a sus animales. Tengo acá algo. Una palabra es toma la vara, reúne, habla a la peña a vista de todos. Habla a vista. ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Yahweh? Y hacemos como nosotros queremos. ¿Qué es una palabra que Moshe dijo que Yahweh no le dijeron que hablaba? Pueblo rebelde. Pueblo rebelde, venga ante los ojos de Yahweh. Yahweh le había dicho eso a Moshe. No. Toma la vara y reúne a la población tú. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué le está pasando al pueblo hoy? Toman la palabra incorrectamente. No toman la palabra en la precisión de la obediencia. Cuando tú tomas la palabra no en la precisión de la obediencia y la tomas como tú crees o piensas, ¿qué le vas a decir a Yahweh en el día de mañana? Porque es que ese es el punto.
Si nosotros seguimos siendo un pueblo rebelde y un pueblo que no escuchamos la voz de Yahweh, y entonces Yahweh, ¿qué nos va a decir? ¿Por qué no hiciste como yo te dije que hiciera? ¿Por qué la Torah, la instrucción que Yahweh nos dejó? ¿Por qué mucha gente no mira el Tanaj? Ah, no, es que es el Brit Hadashah. Pero yo me pongo a mirar el Brit Hadashah y tengo que caer al Tanaj para poder comprender lo que dice la Brit Hadashah. Y entonces yo estoy viendo que si no alcanzo a escuchar y a entender, entonces no voy a poder observar quién es mi Cohen. No voy a poder ver quién es Yahshua. Yahweh pidió a Moshe que santificara su nombre en Ladabat Kadash, que significa hacer o causar. Kadash, hacer o causar. ¿Qué fue lo que Yahweh le dijo a Moshe que diera? Que mostrara una causa. ¿De qué? Del poder de él, no del poder de Moshe. ¿Qué está pasando en esta tierra? La gente quiere mostrar su poder, que ni siquiera les pertenece. El poder es de Yahweh. Amén, aleluya. Es que yo soy el único que es Yahweh. Aleluya. Yo tengo autoridad. El único que tiene autoridad es Yahweh. Amén. Nosotros somos sirvientes de Yahweh. Amén. Somos siervos de Yahweh. Es tanto que yo digo, yo soy esclavo del Mashiach. Porque quiero ser esclavo del Mashiach, mas no ser esclavo del pecado. Pero la autoridad la tiene Yahweh. Todo es de Yahweh. Caminamos en el nombre del Abacados. Vivimos en el nombre del Abacados. Pero no podemos tomar autoridades que Yahweh no nos da. Y él le dio una instrucción a Moshe. Y Moshe era un hombre que hablaba con él. O con su malach. Hablaba con el malach de Yahweh. Y muchas veces ni siquiera prestamos atención ni entendemos. Hay una palabra que está en Shemot 17. Éxodo 17. Y en el verso 3. El pueblo tuvo sed de agua. Y el pueblo se quejó ante Moshe y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Mizraim para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestro ganado? Hoy se está muriendo de sed el pueblo, como dice Amós 8:11. Sí, Señor. Se están muriendo de falta de palabra. Se están muriendo de falta de lején. Se están muriendo de falta de agua viva, que es el Mashiach, porque están tomando al Mashiach y el lején, que es el Mashiach, de la manera incorrecta. Es verdad. Lo están tomando como piensan y como creen. Coman y beban todos de él. ¿Quién? Si para comer del lején y beber del yayin, del vino, dice que tenemos que estar ligadas para entrar a Pexa. Dice que no podemos comer la Pexa indignamente. Dice que no podemos ir indignamente a la presencia de Yahweh. Si ya dices que lo conoces. Si ya dices que lo conoces, ¿por qué vas a ir indignamente a su presencia? Ah, es que Él nos llamó a todos. Sí, a obedecerle nos llamó a todos. Amén, aleluya. No quisiéramos las cosas conforme a nuestra naturaleza de pecado, sino siendo dedicadas para Él. En 1 Corintios 3:18 dice 1 Corintios 3:18: no se engañen a sí mismos. Si alguno de ustedes se cree sabio según la medida secular de este mundo,
hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Si te crees peluchín en este tiempo y piensas tener la verdad y piensas caminar siempre y cadaz, pero no te humillas ante Machía y no te guardas para él y no guardas sus mismos y no guardas los decretos y no caminas en obediencia, estás caminando en los engaños del mundo. Y no podemos caminar en los engaños del mundo, tenemos que caminar en el Machía. El mundo te engaña, los deseos de los ojos te engañan, los placeres te engañan, las doctrinas te están engañando al hombre. Lo único que no engaña al hombre se llama obedecer los mandamientos de Yahweh. Amén. Es lo único que no engaña. Pero si yo me voy a mover por los argumentos terrenales, voy a terminar como todos, engañado. La única instrucción que tengo se llama la Torah y se llama Yahshua HaMashiach, mi Torah viviente. En Geburot 17, que es Hechos, y en el verso 29 dice la barra de Yahweh: pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de Elohim se asemeje al oro o a la plata o a la piedra, que se da formas por técnicas humanas o imaginación. En el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados, pues Él tiene fijada un guión cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará juntamente por medio de un hombre que ha designado, y Él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo levantado a este hombre de entre los muertos. ¿Por qué Yahweh ha perdonado o perdonó tanto al ser humano? Porque había ignorancia. Ya no hay ignorancia. Hoy está el Mashiach, Yahshua. Entonces, si estoy viendo a Yahshua y estoy viendo la ordenanza de Yahshua, y estoy viendo que Yahshua es la Torah viviente, y estoy viendo que Yahshua es el que está guiando al pueblo, entonces ya no soy ignorante y voy a ser juzgado por la mano de Yahweh. Si comemos la pizza de Yahweh indignamente, maldición y muerte está comiendo para siempre. Entonces ya no somos ignorantes, porque conocemos que es en el Mashiach. Y Yahweh nos juzgará en un tiempo a toda la tierra de extremo a extremo. Entonces, si caminamos indignamente, vamos a ser juzgados para juicio de maldad. Anoche leíamos en una palabra que está en Kefa, donde decía que Yahweh nos juzgará por medio de las obras que hiciste en la tierra, para bien o para mal. Eso dice en Kefa, ¿no es cierto? Yahweh juzgará a la tierra, juzgará a los hombres en lo que hicieron, para bien o para mal, y así será su destino, dice la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra ahí? ¿Y cómo vamos a caminar en ella? Algo de que está hablando acá en Jerubot es la ira. Nos lleva a entrar en un momento de desequilibrio, donde lo único que nos da es gobiernos de maldad y acciones en tu propia carne. Por eso dijo Yahshua: airados, pero no pequéis. No siga colocando el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué está pasando? El ser humano le cuesta observar a Yahweh
porque colocan ira en su mente. ¿Qué nos decía ahora rato? ¿Qué fue lo primero que nos limpió Yahshua? La mente. Si nosotros seguimos contaminando nuestra mente, la ira va a seguir dañando y estamos colocando la edad de Machía no en nosotros, sino en obras de maldad. Y eso es pisotear la edad de Yahshua. Desobediencia. Cuando Yahweh nos dice una palabra y no la, o cuando Yahweh nos dice una palabra y nosotros la cambiamos. Yesquel. No, vamos a Efesios 4:26 primero, por favor. Efesios 4:26. Y ve la palabra que les dije ahora. Se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que ponga el sol antes de que se ocupen tu enojo. Tu enojo. La ira te puede llevar a perder la Yeshua. Te lleva a perder la voluntad o la bondad de Yahweh. La desobediencia. Yesquel 33:13. Yesquel 33:13. O Ezequiel 33:13. Dice la Dabar: si yo le digo al Tesadik, vivirás, pero él se atiene a su propia rectitud y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su rectitud, sino que morirá por la maldad que cometió. ¿Qué le está pasando al hombre en este momento? Esta palabra. Que Yahweh nos está diciendo: camine y cadás, haz lo bueno para mí, pero el hombre hace lo malo. O sea que aquí hay algo en esta palabra. Si Yahshua dijo: voy a limpiar tu pecado, voy a limpiar la maldad que hay en ti, te voy a lavar en un río de agua viva. Pero si yo no permito a mi basar, a mi carne, que camine para Yahweh, sino que siga caminando para pecado, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que moriremos. Que moriremos por culpa de lo que estás haciendo y no se te tomará en cuenta la bondad de Yahweh sobre tu vida. Porque todo lo que empezaste a hacer para bien y lo cambiaste para mal, entonces no se tomará en cuenta lo que hiciste para bien, sino que se toma en cuenta lo que hiciste para mal. ¿Y serás juzgado por lo que hiciste para mal? No, porque empezaste caminando en Kadash, empezaste guardando Torah, empezaste caminando fiel, pero te alejaste de la Torah. Entonces Yahweh no te va a tomar en cuenta el tiempo que te guardaste para Él, sino que tomará en cuenta el tiempo que estás caminando para mal. Porque eso es desobediencia. Si yo desobedezco a Yahweh, entonces empecé a caminar para el pecado, mas no para Yahweh. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Firmes y cadaz y en la bondad de Yahweh. Entonces, no seas desobediente. Guarda los preceptos, los decretos y guárdate para Yahweh. Y no permitas que la maldición siga dañando tu vida, ni tu mente, ni tu corazón. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga un despertar, un renovar, y que sea Yahweh guiando y fortaleciendo siempre tu vida. Entiende la voz de Yahweh, obedece la Torah, camina en lealtad y hazte fuerte en contra del pecado y hazte débil al Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh guíe y fortalezca tu vida. Amén. Que cada yamín tengas Binah y Jornada, entendimiento y sabiduría para comprender la Torah y comprender la grandeza de la Jabal, del amor de Yahweh, y
y camina siempre en la lealtad. Shalom para todos.